Un informe de la Fiscalía dejó al descubierto una realidad preocupante que muchos desconocen. Sucede en cualquier parte de nuestro país. Quizás en este mismo momento está ocurriendo y nosotros no sabemos. Un estudio de la Unidad de Delitos Sexuales sostuvo que diariamente se producen 17 violaciones y 34 ataques vinculados a abusos sexuales. A la gravedad de esta cifra se suma que 38 de las víctimas corresponden a menores de edad. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cómo reaccionan las autoridades ante estos delitos? ¿Cómo es posible disminuir estas preocupantes cifras? Las mamás tienen que ser particularmente cuidadosas en observar a sus hijos. Esto nos está pasando, esto no es algo que le va a pasar al otro, esto no es algo que le va a pasar al vecino. Lo primero que debemos tomar en cuenta son las campañas que se realizan al respecto. Durante los últimos años en el mundo son varios los comerciales que se han realizado con el objetivo de evitar un abuso sexual o una violación. Ese señor me toca cuando tú no estás. ¿Qué dices? ¿Cómo te atreves a decir eso? Claro, como tú no lo quieres, inventas todas esas cosas. Pero la verdad, mami. Cállate, no vuelvas a decir eso. Sin embargo, Chile no ha seguido los mismos pasos de otros países. No existen formas de llegar a la ciudadanía en cuanto a campañas concretas para concientizar a las personas. ¿Qué nos está pasando? ¿A qué se deben estas determinaciones? Estaría bien un informativo visual, televisivo, porque es más masivo, radial, ¿no es cierto?, para que la gente no esté, comillas, ignorante del problema, sino que cuando ya se ve metida o involucrada en el problema, ahí recién entonces busca qué hacer, y muchas veces la gente no sabe cómo responder a eso. El Estado está al debe, ¿eh? Creemos que son insuficientes los centros especializados para atender a víctimas de agresión sexual. Eso genera listas de espera. En segundo lugar, también creemos que algunos órganos auxiliares del Ministerio Público que tienen por función también evacuar algunos peritajes psicológicos que son fundamentales para avanzar en la investigación, tampoco hay una oferta suficiente. Lo segundo que debemos tomar en cuenta es la responsabilidad de las víctimas y de quienes los rodean. Concientizar y llamar a los padres y a las víctimas a realizar la denuncia es la clave, y eso no está ocurriendo. De hecho, durante el año 2010 se registraron solo 18.000 denuncias, cifra que equivale al 1,4% del universo total de delitos. Mentalmente planificado, que era muy calculador, que sabía lo que iba a hacer. Y me parecía que lo que estaba haciendo estaba bien. El principal temor de aquellos que no realizan las denuncias es que no se sienten protegidos. El miedo es recibir represalias de sus victimarios. El tercer punto que analizaremos es el sexo de quienes cometen estas aberraciones. El informe asegura que el 96% de los agresores son hombres. De este porcentaje, un 66% de las denuncias son anuales, mientras que un 32% son violaciones. Quienes son más afectados son precisamente aquellos que no tienen capacidad para defenderse, como son los niños, niñas y adolescentes, o por lo menos sus capacidades para poder defenderse de una agresión sexual se ven disminuidas precisamente por su edad. Bueno, y eso hace entonces que en el otro extremo el agresor sea una persona que se encuentra en una relación de poder y que le permite acceder y, en segundo lugar, también abusar de un menor de edad. Y bueno, por eso se concentra esencialmente en los hombres. Y los niños son más vulnerables, tienen menos capacidad de defensa, tienen más inocencia. Entonces las personas con el trastorno apuesta, buscan personas, comillas, que sean presas de su poder. Entonces un adulto, una mujer adulto, un hombre adulto va a saber defenderse, va a saber tomar distancia, va a saber leer bien los signos, va a saber interpretar si el otro está en una conducta de acoso o no, que un niño. Las precauciones que usted debe tener en cuenta son fundamentales. Son las mamás quienes deben estar atentas a sus hijos para evitar un posible ataque sexual. En primer lugar, conocer a sus hijos. Mantener una relación muy cercana con los hijos. De manera de que en el transcurso del tiempo pueden ir advirtiendo algunos cambios en su comportamiento. Los habituales son, respecto a los menores de edad, por ejemplo, una disminución en el rendimiento escolar. Eso es sintomático, ¿ya? Dejar de hacer actividades cotidianas que normalmente realizaba. Para esto tiene que tener claro cuál es el perfil de los abusadores, que en la mayoría de las ocasiones pueden ser muy cercanos a las víctimas.
aproximadamente un 70% de las agresiones sexuales denunciadas, la persona denunciada es precisamente una persona que pertenece al círculo familiar de la víctima o bien es conocido por la víctima. Ahí se concentra el núcleo de los delitos sexuales. Con esto no quiero decir de que no pueden existir otro tipo de abusadores o depredadores sexuales, como por ejemplo abusadores seriales, en fin. Son gente con una moral bajísima en cuanto a juicio crítico, a juicio de realidad. O sea, para que se entienda mejor, lo bueno y lo malo que todos sabemos y que entendemos por conducta, en ello estaría totalmente tergiversado. El cuarto análisis que realizaremos tiene que ver con las víctimas. Sabemos que principalmente son mujeres y menores de edad. A los 8 años de edad yo sufrí un abuso por parte de un tío de mi mamá. Te daba un abrazo y como que se le iba la mano de más. O sea, pero a los 8 años pues tampoco tienes así como que, va a abusar de mí o me quiere besar o quiere tocar mis partes o cosas así. Precisamente los consejos también son importantes a la hora de entender las nefastas consecuencias que puede traer un abuso sexual o una violación. Es un proceso de terapia personal donde se requiere intimidad para conversar, para abrir el tema, con mucho cuidado y delicadeza, no enjuiciando, no señalando culpable, no, porque muchas veces la gente se siente que le achacan a ellos o a ellas la oportunidad que fueron abusados, como que ellos incitaron al otro. Entonces hay que tener ese cuidado de conversar, de escuchar abiertamente. Mejorar las campañas para crear conciencia, proteger a las víctimas, tener la sabiduría para enfrentar estos casos y justicia implacable sobre los abusadores son las claves que usted no debe pasar por alto. Solo así combatiremos de una vez por todas a quienes vulneran e irrumpen sin ningún consentimiento la integridad y dignidad de inocentes. Hora 20, la realidad, la mostramos tal como es. Bueno, terrible esto que acabamos de ver. Vamos a saludar y a recibir también con un aplauso a nuestra abogada Alejandra Mercado, abogada especialista en familia y también directora de la Asociación de Abogados de Familia. Bienvenida, Alejandra. Gracias. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Gracias por invitarme nuevamente. Primera pregunta. Vámonos directo al grano. Y la pregunta que cae de cajón primero, para poder entender bien todo esto de los abusos, ¿qué es exactamente un abuso sexual? Porque la gente se confunde un poco, no sabe bien en qué consiste y de qué se trata. Mira, es muy importante la pregunta porque cuando las noticias o la prensa habla de abuso sexual, las personas tienden a confundir inmediatamente violación. Claro. Para el común de las personas, abuso sexual es igual a violación y son dos delitos distintos. La violación, y a pesar de que la doctora Cordero dijo que no habláramos de estos temas tan temprano, es la penetración contra la voluntad de la víctima. El abuso sexual es tocaciones, es manoseo en el fondo, pero manoseo con intención de obtener una satisfacción sexual. Si yo casualmente te paso y te rozo, eso no es abuso sexual. Pero si yo voy con la intención de provocarme satisfacción sexual, eso es abuso. ¿Y la verbalización? Pero siempre y cuando en la víctima también cause algún tipo de molestia o daño. Si yo no causo molestia o daño en la víctima, entonces tampoco hay abuso sexual. Por eso la importancia y la gravedad de cómo podemos determinar efectivamente cuándo existe efectivamente el delito cometido. Digamos. Son sutilezas. ¿Te refieres a que entonces el abuso tiene que ver mucho como con la percepción? La recepción. Y con la recepción del mensaje, porque de repente tú me tocas y para ti no hubo intención, pero yo me sentí agredida porque me rozaste una pechuga. Claro, pero en un juicio, por ejemplo, que eso es lo complicado y por eso las estadísticas son tan terribles, en el fondo, en un juicio tienen que determinar también si yo tenía la intención de tener un placer sexual. Si yo no tenía la intención de obtener un placer sexual, lo siento mucho por ti, por lo que pasaste, pero no hay la comisión de un delito, no hay la intencionalidad de cometer un delito. ¿Existe también el abuso en cuanto a verbalizar palabras, no sé, sugerentes, obscenas? La ley no lo tipifica como escuchar palabras obscenas, no está tipificado. Las leyes son antiguas, entonces las cosas están establecidas, y yo lo señalé en alguna oportunidad, la ley cambia con mayor lentitud que va cambiando la sociedad. Entonces, la ley habla de tocaciones, de manoseos, de situaciones de tacto que impliquen a la persona
un daño sexual también. Alejandra, hemos visto unas cifras aterradoras producto de este estudio, de este informe de la Fiscalía, 17 violaciones diarias y 34 ataques vinculados a abusos sexuales para menores de edad y para mujeres en el 98% de los casos. ¿Ha ido incrementando esta cifra a lo largo de los años aquí en Chile? Mire, lamentablemente ha ido incrementando la denuncia. Eso implica que no sabemos si existía efectivamente la misma cantidad de violaciones y abusos sexuales hace 5 años atrás, hace 10 años atrás. Ahora la gente denuncia estas cosas. Ahora, eso también implica que necesariamente debemos investigar. Claro. Y muchos de los casos no necesariamente son ciertos. El abuso sexual es un delito muy difícil de acreditar y por lo tanto la mayor cantidad de los casos queda sobreseído, o sea, no tiene ninguna sanción. Alejandra, ¿alguna medida, digamos, preventiva para cerrar un poco esto? ¿Algún consejo que tú le puedas dar a las madres en cuanto, digamos, a estar pendiente de sus hijos, de cómo darse cuenta, de cómo prevenir, de cómo alertarse y, por supuesto, hacer la denuncia correspondiente? Bueno, la verdad es que la mayoría de los casos que me ha tocado ver, los niños cambian las conductas en el colegio, en la casa, o son niños muy extrovertidos y se ponen para adentro, o eran niños que les va muy bien en el colegio y ya no les va tan bien en el colegio. Hay cambios de conducta, que pueden o no deberse en definitiva a un abuso sexual, pero cuando los niños cambian radicalmente de conducta, es necesario consultar efectivamente a los especialistas. En el abuso sexual, como no existe una penetración, necesariamente tienen que hacer certificaciones o análisis los psicólogos, los psiquiatras, para determinar si efectivamente hay un daño psicológico a causa de un posible abuso sexual. Claro. Ahora también debo hacer presente algo que es bien poco populista en el fondo, porque en el último tiempo han aumentado las denuncias de abuso sexual, pero también a raíz de una conflictiva familiar, en que la madre muchas veces utiliza esta situación para alejar al padre de las visitas o el régimen comunicacional con sus hijos. Ya, Alejandra, te queremos agradecer, bueno, lamentable estas cifras que están incrementándose en el país y bueno, el llamado siempre es hacer la denuncia y ojalá que los organismos correspondientes le den la resolución y se hagan cumplir las penas para acabar con el abuso. Hay que poner ojo. Muchísimas gracias, Alejandra, nuestra abogada invitada. Ella es especialista en familia, directora de la Asociación de Abogados de Familia. Un aplauso para ti.